Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente en este tiempo de aprendizaje. Hoy vamos a estar viendo Primera de Juan, bueno, la continuación de Primera de Juan, quizá la culminación el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Quiero pedirle, por favor, esperen, hermanos, quiero chequear si nuestro pastor está acompañándonos, si pudo conectarse. No pudo conectarse a tiempo. Bueno, vamos a estar orando para empezar con este tiempo y de ahí continuamos. Hermanos, recuerden poner silencio y estamos retransmitiendo esta ponencia vía Facebook. Si usted lo quiere ver en Facebook, avísenos y le mandamos el link. ¿Ok? Vamos a empezar. Amado Dios, te doy gracias por cada persona presente el día de hoy, Dios. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios y las iglesias donde están, Dios. Ayúdales a crecer, a poder evangelizar, que tu evangelio se expanda, Dios. Y con estos cursos de apologética poder derribar esos obstáculos que a veces impiden el acercarse a ti, Dios. Gracias por este ministerio, gracias por la oportunidad de servirte mediante él y gracias, Dios, por esta hora de aprendizaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Gilmer y Lindaura Sánchez, les doy la bienvenida. Hermano DJS, hermana Edith, hermana Eulalia, hermano Juan Mauro, hermana Judith, hermana Beatriz, hermana Marianela Peña, hermana Merly Peña, hermana Noemí Mendoza, hermana Sonia Elías, hermano Víctor Roldán, hermano Willy. Les damos una cordial bienvenida y saludos hasta Argentina a todos los que nos están oyendo. Ahora sí, hermanos, sin más que decir, los dejo con su profesor. Otro. Muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos de vuelta, felices y contentos. Denme un segundito que vamos a silenciar los micrófonos para que no hayan accidentes. Listo. Ok, a ver, hemos estado ya tratando el libro de Primera de Juan. ¿Por cuántas semanas, amor? Ya esta es la tercera semana. Y eso que es un libro chiquito, pero así siendo tan chiquitito, hemos tomado todo este tiempo. Es que hay tantos temas que se tienen que tratar. A ver, vamos a comenzar. Estábamos en Primera de Juan 2:18 y dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Uy, entonces, ¿de qué tema vamos a hablar ahora? El anticristo, ¿no? A ver. Habíamos seguido leyendo y dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. La semana pasada estuvimos ya hablando de este tema. Habíamos dicho que hay un anticristo, ¿cómo decirlo? Grande, principal vendría a ser la palabra. Aquel al que Pablo llama el hombre de pecado. ¿Listo? Y además habíamos visto que hay otros que son anticristos que vienen antes del principal. ¿Listo? Estos anticristos, ¿de qué cómo los vas a reconocer? Simple y llanamente son todos aquellos que desvíen tu atención de Cristo a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona o a cualquier otra doctrina. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Continúo diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es algo muy triste reconocer que estos anticristos en algún momento estuvieron en alguna iglesia. Las cosas que aprendieron, las aprendieron en alguna iglesia. Pero dice, pero no eran de nosotros. Ahí está la cuestión. O sea, no es que ellos fueron salvos y perdieron su salvación. La verdad es que nunca fueron salvos, porque nunca fueron realmente cristianos. No eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dice Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de eso. No todo el que tú ves que va a la iglesia va a ser un cristiano verdadero. Por eso es que nosotros tenemos que discernir el espíritu de las personas, discernir la enseñanza de aquellos que pretenden enseñarnos. ¿Y cómo vamos a discernirlo, hermano? Pues para eso tenemos la revelación profética más segura, las escrituras. A través de las escrituras vamos a discernir quién es
y quién no es. ¿Listo? Porque no todo el que se diga cristiano realmente lo es. Porque no todo el que vaya a una iglesia realmente es creyente. ¿Listo? Es importante saberlo. Habíamos ya hablado de eso, incluso habíamos visto una parábola. Luego continúa Juan diciéndonos, ¿no? Pero vosotros, y eso le dice a la iglesia, nos dice a todos nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¡Ah! Tenemos la unción. Hernán, tienes la unción. Sonia, tienes la unción. Tú que me escuchas, tienes la unción. ¿Pero qué unción? ¿A qué se refiere la unción? La semana pasada habíamos tratado el tema, pero a profundidad. ¿Cuál fue la conclusión a la que habíamos llegado? Que la unción era el Espíritu Santo. O sea, la unción del Santo es su Espíritu. ¿Listo? Y habíamos demostrado con muchos versículos de que esa unción habla del Espíritu y que todos los creyentes verdaderos tienen al Espíritu Santo que los guía, que los acompaña, que les enseña todas las cosas. Por lo tanto, todos tenemos la unción. No es algo que solo tengan algunos hermanos en una élite. No, no es así. Todos los creyentes tenemos la unción. Es más, tenemos la misma unción, porque es el mismo Espíritu que está en ti, también está en mí. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos logran más cosas? ¿Por qué algunos tienen más resultados? ¿Por qué algunos parecen estar más cerca de Dios? Bueno, hay algunos que están más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron a escuchar mejor al Espíritu Santo. Ay, ¿cómo puedo escucharlo mejor? De eso vamos a hablar ahorita. Tranquilos, no se preocupen, a eso vamos. Pero continuamos con lo que nos va diciendo Primera de Juan. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Todos tenemos al Espíritu de Dios. Todos tenemos al Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién nos enseña todas las cosas? Habíamos visto en muchos otros versículos, es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. ¿Y cómo nos guía a toda verdad? Pues a través de las Escrituras. La verdad, yo les decía, no hay necesidad imperiosa de que yo esté aquí enseñándoles, porque todo lo que les estoy enseñando está acá. Yo solo les estoy facilitando lo que ya está aquí. Yo no estoy sacando algo que ustedes no puedan entender. Yo no estoy sacando algo que ustedes mismos no pueden aprender desde acá. Ustedes podrían, todos podemos. Lo único que estoy haciendo es facilitarles. ¿Listo? Ninguno de nosotros, ningún maestro bíblico, ningún pastor, ninguno de nosotros es indispensable. Porque aquí está la palabra de Dios. Y todos nos ceñimos a esta. Todo está aquí. Y todo lo que te estoy enseñando, tú mismo lo puedes sacar de aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verdad más verdad, igual verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Y entonces vuelve al tema del anticristo y continúa diciendo, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega a Jesús el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega a Jesús el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquier persona o cualquier cosa que evite que te acerques a Cristo es un anticristo. Cualquier cosa que ponga tu atención en otra persona o en una religión o en lo que sea que no sea Cristo es un anticristo. Yo les quiero comentar algo. Hay una religión muy famosa y muy grande que enseña que Cristo no es el único medio para ser salvos. Enseña que hay una reina del cielo que es co-redentora con Cristo. O sea que ella también puede salvarte. Así como Cristo puede salvarte, esta co-redentora también puede salvarte. ¿Tú qué crees? ¿Será esa iglesia una iglesia que propaga doctrinas del anticristo? Porque quita a Jesús de su lugar de honor como el único intercesor entre Dios y los hombres y pone a alguien más como intercesora entre Dios y los hombres. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Esa religión de la que te estoy hablando es la secta más antigua y grande del mundo. ¿Y tú sabes cómo se llama?
ellos dicen que María es corredentora junto con Cristo. Y eso no puede ser. Continúa y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y no solo se trata de negarlo, como que no solo se trata de decir, no, Jesús nunca existió. No, se trata de negarlo a él o de negar sus palabras. Porque si Él nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, contradecirle a Él significa negarle a Él. No te olvides, Él ha dicho, yo soy el camino. No dice, yo soy un camino. Dice, yo soy el camino, es el único camino al Padre. Soy la verdad, la única verdad en cuanto a la espiritual y la vida. El único en el que podemos tener vida. Y no hay otro, ni otra. Ni siquiera la misma iglesia, hermanos, es camino al cielo. Ni siquiera la misma iglesia, ni la tuya ni la mía. Cristo es quien trae salvación, no las religiones ni las iglesias. Solo Cristo. Continúa diciendo Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo vas a probar si un espíritu es de Dios? Siempre volvemos a lo mismo. Para eso está la palabra. Para eso está escrita. Para eso permanece tal cual desde el tiempo de los apóstoles. Es la misma escritura. Porque con ella tú vas a discernir quién es quién. Probad los espíritus si son de Dios, dice Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahorita vamos a explicar un poco más al respecto. Vamos a 1 de Juan 2:18. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco viene al Padre. Y habíamos adelantado y habíamos dicho que no solo se trata de negar que Jesús haya existido. Hay muchos que creen que Jesús existió, que nació, que creció, que murió. Muchos creen eso, es un personaje histórico. Dicen, ¿tú crees que por el simple creer que Jesús es un personaje histórico, tú ya eres salvo? ¿Por creer que él vivió, ya eres salvo? No. Es creer en Cristo y creer en su palabra. No te olvides que los demonios también, es más, no tienen que creer, ellos lo saben con absoluta certeza que Jesús vino a esta tierra, que él murió y que él resucitó, ellos lo saben. ¿Y eso será suficiente? No. ¿Por qué? Porque creer en Cristo es creer en su palabra. ¿Y qué dijo él? Él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú crees que Satanás ha confesado que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores? No. Pero él sabe que existió, por supuesto. Pero no lo confesó. Y no lo va a confesar tampoco hasta el último momento, cuando ya sea demasiado tarde. Tú sabes que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos han de confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso va a ser cuando sea demasiado tarde. Satanás está todavía esperando ese momento y ya no va a ser salvo. Ustedes ya conocen toda la cuestión. La cuestión es esta. Negar al Hijo no es solo negar que haya existido, sino que también es negar su palabra, todo lo que él dijo. ¿Listo? Y continúa diciendo, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿qué será? ¿Confesar que existió? Obviamente no. Por favor, Sonia Elías, tú estás aquí conectada. ¿Dónde estás, Sonia? A ver. ¿Dónde estás? Quiero pedirte, Sí, por favor, que leas Romanos 10:19. ¿Qué dice Romanos 10:19 acerca del confesar? Por favor. 19, perdón, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús existió, ¿eso dice? No, dice que Jesús es el Señor. Como les dije, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Señor. Él es quien gobierna. Confesarlo significa ponerme a sus órdenes. Oye, escúchame,
Una confesión tiene que ser sincera, si no, no es confesión. Si tú dices de boca para afuera, sí, Jesús es el Señor, pero no lo tienes como tu Señor, pues es una mentira, eso no es una confesión. ¿Listo? Entonces, continuamos. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído, dice, desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué es eso que hemos oído desde el principio? ¿Qué es esa palabra que conocemos desde que existe la iglesia como tal? Otra vez, esto. La Biblia. Desde que existe la iglesia como tal, esto fue escrito. Esto es lo que hemos oído desde el principio. Las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no aceptamos ninguna forma de innovación en la doctrina cristiana? ¿Por qué no aceptamos un nuevo profeta que nos venga a traer nuevas profecías y nuevos libros? Porque lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Tal cual está, tal cual lo creemos. No vamos a agregar nada, ni vamos a quitar nada, porque desde que comienza la iglesia con sus apóstoles, esto ha quedado establecido. Es lo que hemos oído desde el principio, y eso ha de permanecer en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Una cosa que nos han acusado más de una vez a los cristianos es el ser demasiado tercos con eso de la sola escritura. Que la Biblia y solo la Biblia es la única fuente de autoridad espiritual. Hablando de autoridad espiritual, es la única fuente de autoridad espiritual. Porque hay otras religiones que también creen en la Biblia, pero no solo en la Biblia. ¿Qué tal si vamos al ejemplo más fácil, el ejemplo más clásico, el ejemplo más conocido? La Iglesia Católica Romana tiene 3 fuentes de autoridad espiritual. Su primera fuente de autoridad espiritual es la llamada Madre Iglesia. Así le llaman ellos. La Madre Iglesia, representada por su magisterio, encabezado por el Papa. ¿Listo? Entonces, si la Madre Iglesia, entre comillas, dice A y la Biblia dice B, un católico sincero, ¿a qué debería hacerle caso? ¿A la Madre Iglesia o a la Biblia? Si estas son contradictorias, ¿a qué debería hacerle caso un católico sincero? A la Madre Iglesia. Porque para ellos, la Iglesia tiene más autoridad que la Biblia. No te creo. ¿Qué va a hacer? Tú dirás, demuéstramelo. Te lo demuestro. ¿Escuchaste del celibato de los sacerdotes? ¿Qué es el celibato? Que los sacerdotes no pueden casarse. Por lo tanto, no pueden tener familia. Eso es una ordenanza de la Iglesia Católica, muy antigua, pero es de la Iglesia Católica. Eso no aparece en la Biblia en ni un solo momento. Es más, cuando habla de los obispos, de los pastores, la Biblia exige que se casen, porque si no saben gobernar su casa, ¿cómo han de gobernar la Iglesia? Eso lo dice la Biblia, 2 veces incluso lo dice. Pero yendo absolutamente en contra de la Biblia, la religión católica, y eso sí es un dogma católico, o sea, la misma iglesia lo ha determinado, de que sus hijos no se pueden casar, sus sacerdotes no se pueden casar. Es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y un católico sincero, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A la Biblia o a su iglesia? Pues tú ya lo ves. ¿Los curas se casan? No. Prohibido. ¿Por qué? Porque para ellos su iglesia tiene más autoridad que la Biblia. ¿Listo? Entonces, su primera fuente de autoridad es lo que llaman la Madre Iglesia. Ahora, no es el único ejemplo. ¿Tú te acuerdas que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Y habla de todos. Y la misma Biblia dice que el único que nunca pecó es Jesucristo porque Él es Dios. Tú has leído eso. ¿Tú sabías que hay un dogma católico que indica que María
también es total y absolutamente libre de pecado, que ella fue inmaculada sin pecado concebida. ¿Tú sabías eso? O sea que igualito que Jesús, María también es sin pecado absolutamente, total y absolutamente santa. Es una diosa, literalmente es una diosa. ¿Acaso no la dicen la reina del cielo? Eso también es un dogma católico. Y es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Es más, es contrario a lo que tú ves en la Biblia acerca de María. Pero ahí está. ¿Qué es más importante para ellos? Sus dogmas. A eso, a lo que te acabo de contar, le llaman la Inmaculada Concepción de María. Y eso es un dogma católico, aunque no te lo creas. ¿Tú te acuerdas que Jesús ascendió a los cielos? ¿Tú sabías que el católico también cree que María ascendió a los cielos? A eso le llaman la Asunción de María. Algo tan importante, ¿no estaría acaso escrito aquí? Obviamente estaría escrito. Es más, si María fuese tan preeminente en la iglesia, la Madre de Dios, ¿acaso Pablo no le mandaría saludos en cada una de sus cartas? Por favor, estamos hablando de la diosa, pues, la Madre de Dios. Pedro, Juan, ¿no les mandarían acaso saludos a María? Pues no lo hacen, ni la mencionan, ni siquiera la mencionan. Todo eso que te he dicho son dogmas de la religión católica. Yo no me los estoy inventando. Búscalos si quieres. Habla con tu cura si quieres. Pregúntale si es verdad. Y pregúntale también si quieres, si el celibato es algo que siempre ha sido. Porque eso no, eso lo han agregado siglos después. Los primeros papas de la Iglesia Católica se casaban. Es más, algunos de ellos incluso tuvieron muchas mujeres. Y hacían cosas terribles. Bueno, es cuestión de historia. Si quieres, pregunta y averíguate esas cosas aparte. Entonces, para los católicos hay tres fuentes de autoridad. Ya hemos hablado de la llamada la Madre Iglesia, pero ¿sabes cuál es la segunda fuente de autoridad? Ni siquiera es la Biblia, son las tradiciones. Sus tradiciones tienen más peso que la Biblia. Tú me dirás, ¿cómo va a ser posible? Tradiciones humanas con más peso que la Biblia no tiene sentido. Bueno, te cuento que para ellos sí. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. ¿Has visto una procesión alguna vez en tu vida? Aquí en Arequipa suele suceder porque acá en mi pueblo es muy tradicionalista, ¿no? Entonces suelen haber procesiones. ¿Qué son las procesiones? Sacan al ídolo, sacan al santo de turno o a la virgencita de turno y van detrás de ella en procesión cantándole, adorándole, pidiéndole cosas, ¿no? Eso, hermanos, es total y absolutamente contrario a la Biblia. Tú no te puedes inclinar ante ninguna imagen, ni menos pedirle favores o bendiciones. Si tienes a Dios, si tienes acceso directo a Dios, ¿qué haces tú hablando y pretendiendo, ¿no? Porque no estás hablando con ellos realmente, pretendiendo hablar con los santos, pretendiendo hablar con María? No, eso es absolutamente contrario a las Escrituras, pero es una tradición. Es una tradición de los pueblos y para la Iglesia Católica la tradición tiene más peso que la misma Biblia. Así que por más que esto esté totalmente contrario a las Escrituras, no les importa. Esto tiene más peso y por eso lo siguen haciendo. Y tú ves a los mismos curas ahí participando de toda la tradición. Tú sabes todo lo que se hace en esas fiestas. Muchos terminan, pero botados en el suelo de borrachos por la fiesta. Dime, ¿eso la Biblia lo aprueba? No, pero no les importa, porque es la tradición. ¿Entiendes para dónde voy, verdad? Y ya recién en el tercer lugar, recién ponen a la Biblia. Como última excusa, ponen a la Biblia. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué tal si vamos al mundo evangélico? En el mundo evangélico, ¿cuál será la primera fuente de autoridad espiritual hablando? Claro, la Biblia. Porque no es la única fuente de autoridad en general. Bueno, el gobierno es una fuente de autoridad también, ¿no? Pero no es espiritual. Yo hablo de fuente de autoridad espiritual. ¿Listo? Entonces, fuente de autoridad espiritual es la Biblia. Ah, muy bien. ¿Cuál será la segunda fuente de autoridad hablando en lo espiritual? ¿Sabes cuál será? ¿El pastor será? ¿La iglesia será? ¿La tradición quizá? No, la Biblia. En eso somos demasiado tercos. En cuanto a lo espiritual, la única fuente de autoridad es y será la palabra, las escrituras y nada más, sin adiciones. Las escrituras tal cual están, tal cual nos las dejaron los apóstoles. No agregamos, no cambiamos, no quitamos. Está
tal cual. Tercera fuente de autoridad, la Biblia. Última fuente de autoridad, la Biblia. Porque es espiritual. Y así cumplimos lo que acabamos de ver. Que lo que hemos recibido desde el principio permanezca en nosotros. Y permanece en nosotros. Y permanecerá mientras exista la iglesia aquí en la tierra. Ok, ahora vámonos a Primera de Juan 5:14. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Miren lo que dice. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué bonito! Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, mira, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Él va a cumplir. Lo que le pidamos, Él nos va a dar. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces has orado y Dios no te ha dado lo que has pedido? ¿Cuántas veces incluso como iglesia hemos orado juntos pidiendo a Dios? Él nos ha respondido muchas veces, pero también hay veces que no nos ha respondido. Entonces, ¿qué está pasando en este versículo? ¿Qué nos está diciendo en este versículo? Esta es la confianza que tenemos en Él, dice. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad. O sea, no conforme a nuestros caprichos, tampoco conforme a nuestros temores o conforme a nuestros anhelos. Uy, no, Dios cumplirá mi sueño, mi anhelo. ¿Dios estará obligado a cumplir tu sueño, tu anhelo? No. Dice, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no la tuya, sino la de Él. Dios no es tu mandadero, Él no es tu sirviente para que venga a cumplir tus sueños. Él va a cumplir su propósito, no tus sueños. Pero si tus sueños se alinean a su propósito, ahí sí tus sueños se van a cumplir. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, conforme a su voluntad, obviamente. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho cuando las hacemos conforme a su voluntad. Y luego entonces tú piensas y dices, ok, ahora entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Para de esa manera mis metas, pues agarrarlas en la voluntad de Dios y se puedan cumplir, para que pueda cumplir yo mis sueños, para poder agarrarlos esa voluntad. ¿Cómo hago para saber la voluntad de Dios? Esa es una pregunta pero que todo cristiano se ha hecho en algún momento. Obviamente yo entre todos. Yo también me hice esa pregunta. Y entonces uno se pone a reflexionar, se pone a pensar, algo tan importante como su voluntad, ¿será que Dios lo escondería para que nosotros suframos para entender la voluntad o encontrar la voluntad de Dios? ¿Estará Dios jugando con nosotros al esconder cada cosita de su voluntad en lugares donde tenemos que tener suerte para encontrarlo? ¿Encontrar la voluntad de Dios será tan difícil? ¿Tú crees que Dios jugará con algo tan serio? Dios no juega con nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Te cuento que la voluntad de Dios es explícita, evidente en la Biblia. Pero es que está escrita. ¿Qué tal si vamos a segunda de Pedro 3:9? ¿Sabes de qué va a hablar segunda de Pedro 3:9? Que la voluntad de Dios es que ninguna persona perezca. Pero su voluntad es que todos nos arrepintamos, procedamos a tener fe. Fe en Él para que podamos ser salvos. Primera parte de su voluntad, sé salvo. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Entrega tu vida a Jesús. Ten fe en Él. Sé salvo. Primera parte de su voluntad, sé salvo. ¿Es un secreto? ¿Te acabo de desvelar algo que nunca jamás supiste? No, pues es evidente. Todos lo sabíamos. Obviamente Dios quiere que te conviertas. Ahí está la primera parte de su voluntad. Conviértete. Segunda parte. Proverbios 2, del 1 al 5. Dios quiere que conozcamos lo mejor posible su palabra. Entonces su voluntad, además de que seamos salvos, es que nos acerquemos a este maravilloso libro y lo conozcamos lo mejor posible. Otra cosa, otra parte de su voluntad
que está explícita en la Biblia, porque toda la voluntad de Dios está explícita en la Biblia. Dios no la ha escondido, ahí está, lo ha dejado muy claro. Proverbios 13:10. Y acá sí te voy a pedir, Sonia, por favor, que me leas. Proverbios 13:10. ¿Qué cosa dice, Sonia? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Mas con los avisados está la sabiduría. Mira, mira, ahora combínalo con Proverbios 15:22. Vamos a Proverbios 15:22, Sonia, por favor. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Donde no hay consejo, los proyectos son frustrados. ¿Cuál es entonces el tercer punto de su voluntad? Dios quiere que aprendamos a escuchar buenos consejos. No cualquier consejo, sino buenos consejos. Por favor, Sonia, Proverbios 2:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios. O sea, tú no escuches cualquier consejo. Escucha el consejo de los sabios. Tercer punto de la voluntad de Dios es que aprendas a escuchar buenos consejos. No cualquier consejo, buenos consejos. Por último, Sonia, por favor, Santiago 1:19, ¿qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sonia, sea pronto para oír. ¿Listo? Primero escucha, luego si quieres habla, pero primero escucha, pronto para oír. Entonces, yo creo que queda muy claro. Tercer punto de la voluntad de Dios, y está muy explícito en la Biblia, que es que aprendamos a escuchar buenos consejos. Cuarto punto, Dios quiere que demos gracias en todo. Incluso cuando las cosas no nos vayan bien, acostumbrémonos a dar gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Pedro 2:13 al 15. Dios quiere que nos sometamos a nuestras autoridades humanas, siempre que no vulneren obviamente las ordenanzas de Dios, porque si es que la autoridad humana te pide una cosa y la Biblia te pide otra, obviamente la Biblia es por encima, ¿no es cierto? Pero siempre que no contravenga la autoridad divina, obedece a tus autoridades. Pedro lo dice, pero hemos estudiado durante estas semanas y hemos visto que hay varios otros versículos que también dicen lo mismo. Pablo también nos indica lo mismo más de una vez. Entonces, la voluntad de Dios, Sonia, te pregunto, ¿estará escondida o es explícita en las Escrituras? Explícita en las escrituras. Es explícita la voluntad de Dios, no está escondida. Es que Dios no jugaría con algo tan serio. Él nos la deja clara. Continuamos. El siguiente punto, Dios quiere que nuestro servicio sea de corazón, que no sirvas por obligación, sino que lo hagas con motivos puros, como si estuviéramos sirviendo a Jesucristo. Acá hay dos aspectos. Primero, sirve. O sea, no te quedes solo escuchando. Sirve, ayuda, apoya. Para eso están las iglesias. Acá tú estás aprendiendo muchas cosas, pero hermanos, esto no es una iglesia. Tú tienes que congregarte. Necesitas una iglesia local para que puedas hacer realidad esto, para que puedas servir. Y que tu servicio, hermano, sea de corazón. ¿Listo? Sea de corazón, con motivos puros. Ahí está. Es otra parte de la voluntad de Dios, otro aspecto de la voluntad de Dios que es explícito en la Biblia y que nosotros debemos hacerlo, esforzarnos por hacerlo. Efesios 5:15 al 16, ¿qué dice? Dios quiere que saquemos el mayor provecho del tiempo que Dios nos da en esta tierra. Que no estemos botando el tiempo, sino que lo usemos de la forma más provechosa. Ah, eso significa que no voy a ver televisión nunca más. De la forma más provechosa. Por ejemplo, mi esposa está aquí al ladito. Pasar un tiempo con ella es provechoso. Sea que estemos viendo televisión o que salgamos a pasear.
compartir el tiempo con mi esposa, compartir tiempo con mis hijos, compartir tiempo con mis hermanos, es usarlo de forma provechosa. Compartir la palabra es usar mi tiempo de forma provechosa. Educar, enseñar, escuchar. Simplemente la orden es esa. Comparte tu tiempo de forma provechosa. Usa lo máximo, saca el máximo provecho de tu tiempo, el poco tiempo que tienes aquí en la tierra. Ahí tienes otra parte de la voluntad de Dios. Mateo 28, 16 al 20 dice que compartamos su palabra, que evangelicemos. Otra cosa que Dios quiere de nosotros, y nos lo dice, pero muy explícitamente, es comparte el evangelio, comparte su palabra. ¿Listo? Segunda de Corintios, 9, 7 dice, Dios quiere, esto, si no, no nos va a gustar a muchos. Todo lo que está ahí arriba, estoy seguro que nadie me va a decir que no. Sí, Dios me lo ha pedido, sí, lo voy a hacer, dicen, ¿no? Todo el mundo seguramente va a estar de acuerdo con esos de arriba. Estoy seguro que muchos no cumplen todo, pero por lo menos queremos hacerlo. Pero este último, mira, ¿qué es lo que dice? Que Dios quiere que aportemos para su obra. Aportemos con nuestros recursos para su obra. Aportemos con nuestro tiempo para su obra, con nuestro servicio para su obra. Que aportemos. ¿Cuántos lo hacen? ¿Estás siendo fiel en tus ofrendas para con tu iglesia? ¿Estás apoyando, aportando a las personas a las que sigues, a las que escuchas, las que te guían, las que te apoyan, tu mentor, tu discipulador? ¿Los estás ayudando, los estás apoyando, los estás sosteniendo? Segunda de Corintios 9:7. Dios quiere que aportemos para su obra. Si tú haces todas estas cosas que son la voluntad explícita de Dios, si tú las llevas a cabo pero bien de corazón, ¿sabes qué? Con todas estas cosas vas a estar imbuido de la palabra de Dios. Vas a estar imbuido de Cristo y de su Espíritu. De tal forma que todo lo que pienses, todo lo que desees, va a estar controlado por el Espíritu. Así que si tú estás haciendo todo esto, tus deseos serán los deseos de Dios para tu vida. Tus pensamientos serán los pensamientos de Dios. Tendrás la mente de Cristo. ¿Te acuerdas de ese versículo? Así es como se cumple. Cumpliendo su voluntad explícita. Todo lo demás, sea lo que pienses, sea lo que sientas, te aseguro que vendrá de Dios. Porque estarás imbuido por Él, controlado por Él. Hay un versículo del que se ha hablado bastante. Sonia, por favor, léenos Efesios 5:18. Te aseguro que vas a reconocer este versículo. Lo has oído muchas veces y ahora lo vamos a interpretar de acuerdo a la luz de lo que acabamos de aprender. Por favor, Sonia, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué dice luego? En lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Significa destrucción. ¿Cuál es el asunto con el vino? Bueno, con los licores. Bajo la perspectiva judía, cuando tú te emborrachabas, tú estabas siendo controlado por el licor. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Si tú te dejas controlar por el licor, vas a ser destruido. Y luego dice, antes bien, o sea, te está dando el contraste, ¿no? No te dejes llevar, no te dejes gobernar, no te dejes dominar por el vino. Antes bien, sino, sed llenos del Espíritu. O sea, no te dejes controlar por el alcohol, pero déjate controlar por el Espíritu. ¿Y qué significará dejarme controlar por el Espíritu? Todo lo que acabas de leer o lo que vamos a aprender hace un momento. Con todo esto, tú vas a ser controlado por el Espíritu. Y sea cualquier cosa que tú ores, vas a recibirla. ¿Sabes por qué? Porque como vas a estar controlado por Él, los deseos de tu corazón van a ser la voluntad de Dios. Y sea lo que sea que ores, se va a cumplir. Primera de Juan 5:14 es su promesa. Si es que oras conforme a su voluntad, si pides conforme a su voluntad, Él te oye. Pero conforme a su voluntad. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, este era un tema que yo hace mucho tiempo quería compartir con ustedes. Reconozco que
no es fácil. Cumplir todas estas cosas no es fácil. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo se te dijo que la vida cristiana sería muy fácil? Ser salvo es por gracia. Claro que sí, por supuesto. Pero estar conforme a su voluntad, como lo ves acá, no es tan fácil. Y si no lo hago, ¿pierdo mi salvación? No pierdes tu salvación, hermano. Tú ya eres salvo, eso no lo vas a perder jamás. Pero estar controlado permanentemente por Él, ese es un desafío. Y ese es un gran desafío. ¿Y sabes qué? Dios lo recompensa. ¿En serio? Por supuesto. Justo ahorita lo vamos a ver. Vamos ahora a 1 de Juan 5, 15 al 19. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, lo que hemos leído hace un ratito. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y continúa diciendo, escucha, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Un ratito, ¿qué? Ay, ay, ay. Pecado que no sea de muerte. O sea, hay pecados que no son de muerte. Y luego continúa diciendo, esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, hay un pecado que no es de muerte y hay otro pecado que sí es de muerte. ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué pecado se refiere? Toda injusticia es pecado, dice Juan. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un ratito, entonces, ¿qué es un pecado de muerte? Hay dos dimensiones en este versículo. A ver, vamos a ver. Hemos dicho que la Biblia es la autoridad máxima, ¿sí? Pero no es lo único. También hay la autoridad civil, que la misma Biblia nos dice que la respetemos. ¿Listo? La ley civil también debe ser cumplida, siempre que no contravenga pues a las escrituras. Te pregunto, vamos a ponernos en nuestro contexto, aquí en el Perú. ¿Hay algún delito condenado con muerte? Bueno, sí. El delito de terrorismo, su pena máxima es la muerte. Y también la traición a la patria en el Perú. ¿Será pecado matar gente, destruir cosas por adquirir el poder? Eso es terrorismo, por si acaso. ¿Será pecado? Claro que sí. Y para la ley humana, y acá Perú, hablo de Perú, para la ley humana, eso es pecado de muerte. ¿Qué pasa si un terrorista comete estas atrocidades y luego se vuelve cristiano? ¿Dios lo perdona? Sí, por supuesto, Él ha prometido que Él no va a abandonar a aquel que se acerca a Él en busca de ayuda. Dios lo va a perdonar. Sus pecados van a ser limpiados, pero ¿morirá? ¿Será responsable ante la autoridad civil? Sí. Y si tiene que morir, o sea, si ese es si esa es la sentencia, pues que muera. De eso está hablando. Hay pecados que no son de muerte. Ahora, aquí en nuestra época son muy poquísimas cositas. En este caso, en el Perú, solo esas dos. En otros países hay algunas cosas más por las que te dan pena de muerte. Ahora es muy rara la pena de muerte, pero en aquella época era mucho más común la pena de muerte para varios delitos diferentes. Había pena de muerte. Yo oro por alguien que cometió un pecado de muerte, o sea, el que merece pena de muerte. Eso hará que Dios cambie su parecer y que de alguna forma te saque de la justicia humana y entonces ya no mueras. No. Igual debes asumir las consecuencias de tu pecado. ¿Sabes qué? El asumir las consecuencias de tu pecado es la mayor muestra de que realmente estás arrepentido. Y en este caso específico de pecados de muerte, ¿no? Cosas por las que tienes que pagar con tu vida, en este caso no tienes por qué tener miedo. Si eres salvo, te vas al cielo. Entrega tu vida a Cristo y que las cosas pasen como tienen que suceder. Ahora, lo que es pecado de muerte, sí, lo sé, es una cosa muy etérea para nosotros, no es algo muy común en nuestra época, pero hay otras
cosas, otras formas de condenación que en nuestra época sí hay. Por ejemplo, violación sexual. En el Perú, la violación sexual a menores se castiga hasta con 35 años de prisión. Yo te pregunto, viene un caballero a la iglesia, un tipo que ha abusado de su hijastra de 6 años. Viene y pide perdón, pastor, que Dios me perdone. Y entonces muestra que está arrepentido y entonces hace una oración de fe y todo. ¿Dios le perdonará? Tú sabes muy bien que Dios le va a perdonar. Pero ¿eso significa que ya no se va a ir a la cárcel? No. Porque si realmente está arrepentido, asumirá las consecuencias de sus actos. Y si se va a 35 años, que se vaya a los 35 años a la cárcel. Predicará el evangelio ahí. ¿Entienden por dónde va? Tú igual asumes las consecuencias de tu pecado. De este tema ya habíamos hablado antes. ¿Te acuerdas de David? David y lo que hizo con Betsabé. Porque él la violó, literalmente abusó de ella. Porque la hizo traer a la fuerza con soldados. La trajo a sus aposentos. ¿Tú crees que ella, Betsabé, hubiera podido decir que no ante el rey? Con los guardias afuera de la puerta. Literalmente él abusó de Betsabé. No solo eso. Para esconder su pecado, se convirtió en un asesino. En su época, ustedes se acuerdan de toda la historia de David. La Betsabé quedó embarazada. Y Dios determinó que el niño, ese niño del que está embarazada Betsabé, moriría. Entonces David, sintiendo el peso de su propio pecado, totalmente arrepentido, oró y hizo luto, hizo ayuno y pidió a Dios que por favor le perdone la vida a su hijo. Qué curioso, qué figura tan interesante. Un niño inocente muriendo por otro. ¿Te suena conocida esa historia? Como el Dios hecho carne, el único ser inocente muriendo por los pecadores. Mira qué interesante, ya tienes otra profecía, otro símil del Evangelio en la historia de David y su hijo, que no había nacido. La cuestión es que David estuvo haciendo luto y desesperado, esperando que Dios de alguna forma perdone su pecado. Bueno, no, ya lo había perdonado, más bien que perdone las consecuencias de su pecado. Al final el niño igual murió. Por más que David hizo todo lo que hizo, el niño igual murió porque las consecuencias se pagan. Porque si tú realmente estás arrepentido, asumirás las consecuencias de tus actos. Porque si no quieres asumirlas, significa que no estás arrepentido, hermano o hermano. Hay algo más que les quiero compartir. Esto es algo que me contó mi esposa hace un tiempo. Algo que pasó en su iglesia. Este era un hermano que era un siervo de Dios, era un ministro, era una persona, ¿cómo se dice? Trabajadora en la obra, ¿no? Una persona maravillosa hasta que empezó a alejarse de la iglesia. Pero empezó a alejarse horriblemente, empezó a meterse en vicios y empezó a enseñar tonterías y empezó a decaer horriblemente. No pasó mucho tiempo hasta que fue una combi, amor. ¿Qué fue lo que pasó? La cuestión es que murió. No pasó mucho tiempo y murió de una forma accidental, pero que tú ni te imaginarías. Joven el chico. Murió. ¿Será que a los ojos de Dios ese pecado o esos pecados que este hombre estaba cometiendo eran dignos de muerte? Y él mismo prefirió llevárselo. Si la salvación no se pierde, no nos olvidemos que Dios igual hace justicia. Y no va a querer que siga alguien haciendo daño a quien le diga. Se lo llevó. Dios es el que ama disciplina. Y a veces su disciplina puede llegar hasta este nivel. Es un testimonio de mi esposa y algo que pasó en su iglesia que yo creo que es real. Hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. Porque pidas lo que pidas, igual ya está determinado. Tiene que pagar sus consecuencias. Continúa Juan diciendo, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte,
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de eso, de practicar el pecado, es andar todo el tiempo pecando, ¿no? Entonces ya hemos hablado de eso. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos entonces que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo es eso de que el mundo entero está bajo el maligno? ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Quién gobierna ahora en esta humanidad perdida, caída, perversa? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién domina al hombre pecador? Satanás lo domina. Lo vas a encontrar en Efesios 2:2, también en Mateo 4:7-11. ¿Tú te acuerdas la tentación de Jesús cuando él estuvo en el desierto? Cuando se le aparece Satanás y le tienta con varias cosas, ¿no? Y la última, ¿cuál era? Mira todos los reinos del mundo. Se me ha dado la potestad sobre todos ellos, dice Satanás. Pero si tú, rendido, me adoras, te daré todos estos reinos para que tú los gobiernes. Satanás tiene la autoridad sobre el hombre pecador. Eso significa que también tiene la autoridad sobre los sistemas de este mundo. Porque la gran y enorme mayoría de seres humanos están bajo su esclavitud. Esa es la palabra. Están bajo esclavitud, están cautivos por el maligno. Y eso que ellos no lo han elegido, por la fuerza han sido cautivados por el pecado. Triste pero cierto, el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien, con esto hemos terminado el libro de Primera de Juan. Ahora nos toca el libro de Segunda de Juan, que es un libro súper chiquitito, que hasta podríamos leérnoslo en este mismo instante. Y ya que es chiquitito y podemos leérnoslo en este mismo instante, vamos entonces a avanzar con Segunda de Juan. Yo lo sé, hermanos, Danielito, que si estás ahí, yo sé que tú extrañas el tiempo de las preguntas, es un tiempo bien bonito, pero por esta vez no lo vamos a poder hacer porque quiero avanzar, quiero por lo menos avanzar un poco con Segunda de Juan. ¿Listo? Nos hemos tomado mucho tiempo en Primera de Juan, valió la pena totalmente, pero tenemos que avanzar. Entonces, Segunda de Juan comienza diciendo, el anciano a la señora elegida. El anciano, cuando Juan escribió esto, mínimo tenía 80 años. Para cuando él escribía esta carta, todos los demás apóstoles habían muerto. Todos fueron martirizados. El único que sobrevivió, el último de todos los apóstoles, fue Juan. Y es más, él fue el único que no murió martirizado, sino que murió de muerte natural. ¿Listo? Entonces, cuando él escribe esto tenía 80 años y con toda razón escribe el anciano a la señora elegida. ¿Y qué significará esto de la señora elegida? ¿Quién es esta señora elegida y por qué no nos dan su nombre? Ha habido mucha discusión al respecto. Es más, hay quienes han dicho, y les comparto porque es una interesante interpretación, que la señora elegida es la iglesia. ¿Qué te parece? Y sus hijos son pues los hermanos de la iglesia. Es una interpretación muy tentadora. Pero luego, al final del mismo libro, segundo de Juan 1:13, vas a ver que va a mandar saludos de la señora hermana. Tu hermana te manda saludos. Entonces, esta teoría de que la señora elegida es la iglesia, no sé, realmente no estaría yo muy de acuerdo. No. Entonces, ¿quién era esta señora elegida? Para que no dé su nombre, podría ser una persona muy conocida en su época, tanto que como todo el mundo la conocía, no era necesario decir su nombre. Esa es una segunda teoría. Pero hay una tercera, que es a la cual yo me suscribo. Y te la explico inmediatamente. La palabra griega que se traduce por señora es la palabra Kyria. Kyria también es el nombre de una persona. ¿Listo? Es posible que el traductor haya traducido lo que no debió traducir. Que simplemente Juan estaba refiriéndose a Kyria, una señora cuyo nombre era Kyria y que obviamente era una creyente, porque era una elegida. Acuérdate que todos los creyentes somos elegidos. ¿Listo? Entonces por eso le decía, a ti, Kyria, la elegida, una elegida, o luego habla de otros elegidos, así que ya, y a tus hijos, ¿no? A quienes yo amo en la verdad. Entonces, esa me parece que tiene mucho más sentido. Que el nombre era Kyria,
pero el traductor tradujo el nombre cuando no debió traducirlo, debió dejar tal cual. ¿Listo? Sea cual sea, eso no va a cambiar el sentido de lo que tiene para nosotros esta carta. Continúa diciendo, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Cuál es esa verdad que permanece en nosotros? Sonia, por favor, léenos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué te parece? ¿Cuál es esa verdad que permanece en nosotros? Es la verdad de Cristo. ¿Te acuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él permanece con nosotros y estará siempre con nosotros. Es la verdad de Cristo, la que permanece con nosotros. Y entonces Juan continúa diciendo, sea con vosotros, y te pone 3 términos, gracia, misericordia y paz. Y entonces yo me pregunté, porque cuando leí esto me quedé, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, gracia, por supuesto, el mismo Pablo deseaba para nosotros gracia, está muy bien, la gracia de Dios, ¿cómo no? Siempre es lo primero, la gracia va primero, qué bien. Pero luego dice misericordia. Y entonces yo decía, pero ¿misericordia acaso no es lo mismo que gracia? ¿Por qué me estás diciendo gracia y también misericordia? ¿No es lo mismo? Bueno, no realmente. Vamos al idioma original, toda la vida. El idioma original nos ayuda a entender mejor. La palabra que se tradujo por gracia era charis. Charis, gracia, gracia como tú la conoces. La gracia que limpia tus pecados. Entonces, Juan nos está primero deseando gracia, limpieza de nuestros pecados, la gracia de Dios. Y luego sigue la palabra eleos, que significa misericordia, se traduce por misericordia. ¿A qué se refiere? Al alivio de nuestras miserias. Primero nos limpia de pecado y luego alivia nuestra miseria, nuestro dolor, nuestra culpa. Todo eso se alivia, pero primero es la gracia y luego de la gracia viene el alivio, la misericordia. Y finalmente, como resultado de estos dos, paz e Irene. La famosa palabra griega eirene, que significa paz. Uno de los más preciosos sentimientos que el Señor nos ha dado. Paz. Paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Continúa diciendo, permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé, dice Pablo, porque he hallado a algunos de tus hijos, y otra vez, o sea, si fuese la iglesia, esa señora elegida, pues no serían algunos de sus hijos, serían todos sus hijos los que andan en la verdad, ¿no creen? Porque es la iglesia y sus hijos son los hermanos. Entonces, no habla de la iglesia, lo siento, suena muy bien, muy bonito, pero la señora elegida no es la iglesia, es una mujer, una señora, pues, ¿listo? Y dice, a algunos de tus hijos, algunos, dice, de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, o sea, Juan no va a agregar un nuevo mandamiento, dice, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Desde qué principio? Pues desde que inició la iglesia. ¿Cuál es ese mandamiento que hemos tenido desde el principio, desde que inició la iglesia? Ahí lo tienes, que nos amemos los unos a los otros. Por favor, Sonia, Juan 13:34, ¿qué dice? Y mientras ella lo busca, yo les doy un adelanto. Jesús nos dijo eso en el camino a Getsemaní. Él estaba con sus discípulos justo después de la última cena. Y en todo el camino, Él estuvo diciéndoles y repitiéndoles lo que Sonia va a leer justo en este momento. Sonia, por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, Jesús lo estaba dando como nuevo.
Que os améis unos a otros. Pero un ratito, que os améis unos a otros no es nada nuevo. Que os améis unos a otros, eso está desde el Antiguo Testamento. Lo que es nuevo es lo que sigue. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Y eso lo dijo Jesús. Jesús, cuyo amor fue tan grande que hasta entregó su vida por nosotros. Y ese mandamiento nos dio para con nuestros hermanos. Que nuestro amor sea tan grande como el que el mismo Jesús tuvo para con nosotros. Y es ese mandamiento que Jesús nos dio, el que Juan ahorita mismo está llamando. Que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es la distintiva del cristiano, Sonia? Tú ya lo sabes porque has estado conmigo varias veces que te he enseñado esto. Hernán, tú también te acordarás. José Chávez, Inés, los que están conmigo desde hace tiempo, la hermana María Beatriz. Bruno, ¿cuál es la distintiva de un cristiano? El amor. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Tu distintiva no es una Biblia bajo el brazo. Tu distintiva no es una falda larga. Tu distintiva es el amor. Y yo creo que con esto se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana vamos a continuar con segunda y vamos a terminar por fin tercera de Juan. Perdón. La próxima semana no. La próxima semana vamos a volver al tema del Arca de Noé. Los que no han estado en las dos primeras lecciones acerca del Arca de Noé y cómo hemos demostrado con arqueología que realmente sucedió, es más, hasta hay restos del arca en el Monte Ararat, los que no han estado no se preocupen, ya les pasaremos el link de donde están los videos, las grabaciones. Pero no te pierdas esta tercera y última parte del Arca de Noé, presentada por la arqueóloga de nuestro equipo, la hermana Frida Ticona, que si estás ahí, Fridita, saludos desde aquí. Ok, ahora sí me despido. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Hermanos, ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes, compartir un poco de la palabra y espero que muchas dudas hayan sido despejadas. Hermanos, recordarles que si tienen preguntas, háganoslo llegar al número que ponemos siempre al inicio de pantalla, por favor. Por el tiempo, como solo tenemos una hora, se nos acorta el tiempo para poder explayarnos. Y también decirles que estamos transmitiendo vía Facebook. Así que ahí está el número. Y estamos transmitiendo vía Facebook. El día de hoy ha sido una excepción que no hemos retransmitido en Facebook por problemas técnicos, pero el siguiente miércoles sí se va a estar transmitiendo. Bueno, hermanos, así, sin más que decir, ahora sí, nos vamos a ir. Oscar Coyori, que nos está acompañando desde Puno. Quiero pedirte, por favor, que ores para despedirnos en este tiempo. Ok, creo que no se puede. Vamos a estar orando, hermanos. Nos estamos viendo el siguiente miércoles. Amado Dios, te agradecemos inmensamente por los participantes aquí el día de hoy. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos das, Dios, por la vida que nos das, por todas las bondades y misericordias que derramas a nuestras vidas. Y rogarte, Dios, que sigas utilizando este ministerio para tu obra, amado Dios. Y gracias por las personas que están acá dedicando un tiempo para aprender un poco más de ti y de verdades bíblicas. Gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cuídense. Nos vemos el siguiente miércoles a las 9:30 en punto.